año del Señor de 1170. En el Palacio Real de Jerusalén, construido por los cruzados sobre los cimientos de la antigua ciudadela, reinaba una languidez de mediodía, densa y polvorienta, atravesada por doradas lanzas de luz. Tras los muros de la ciudadela, la piedra se derretía por el calor, zumbaba la colmena políglota de la ciudad santa, donde se entrelazaban las lenguas de Occidente y Oriente, el fragor de las armas y las plegarias, los olores a incienso, especias e inmundicia. Pero aquí, en los frescos jardines donde el murmullo de las fuentes ahogaba el bullicio de la ciudad, el tiempo transcurría de otra manera. Aquí, a la sombra de cipreses y olivos, el príncipe Balduino, de 9 años, hijo del rey Amalarico, jugaba con sus coetáneos, hijos de los varones más nobles del reino. Su risa era despreocupada, sus movimientos rápidos y bruscos, como los de jóvenes halcones. Entre ellos se encontraba el tutor del príncipe, el archidiácono y futuro gran cronista Guillermo de Tiro. Hombre erudito, perspicaz, observaba a su pupilo con paternal afecto, notando su mente vivaz, la nobleza de sus modales y una seriedad asombrosa para su edad. El juego era rudo, infantil. Luchaban con espadas de madera, forcejeando y empujándose y, como suele ocurrir entre niños, intentaban demostrar su superioridad clavándose las uñas en los antebrazos. Guillermo observaba con una leve sonrisa. Veía cómo los otros niños hacían muecas de dolor, gritaban, retiraban las manos. Todos, excepto uno. Todos, excepto el heredero del trono. El príncipe Balduino, rubio y de ojos grises, recibía los golpes y arañazos con un estoicismo impropio de su edad. No lloraba, no se quejaba, ni siquiera fruncía el ceño cuando las uñas de sus compañeros dejaban profundos surcos escarlata en su piel. Al principio Guillermo lo atribuyó a una valentía excepcional, a la sangre de la dinastía de Anjou que corría por sus venas. En aquel niño ya se vislumbraba el futuro rey. Pero la escena se repetía una y otra vez, día tras día, y la inquietud, al principio diminuta como un grano de arena en el zapato, comenzó a crecer en el alma del erudito, convirtiéndose en una piedra afilada y fría. Un día, cuando terminaron los juegos, Guillermo llamó al príncipe a su lado. Le tomó suavemente la mano derecha, la que más a menudo sufría los golpes. La piel estaba tibia, pero algo no iba bien. El archidiácono pasó un dedo por el antebrazo del niño. Le preguntó, tratando de que su voz sonara lo más casual posible, si no le dolía al príncipe. Balduino lo miró con sus ojos claros y serios y respondió con sencillez, sin afectación ni jactancia, que no sentía nada. En ese momento el mundo de Guillermo de Tiro se vino abajo. La luz del sol se atenuó. El canto de los pájaros pareció un lamento fúnebre y el murmullo de la fuente, la cuenta atrás de los últimos momentos de paz del reino. Él, un hombre que había estudiado no solo las sagradas escrituras, sino también las obras de los médicos de la antigüedad, reconoció aquel síntoma. Comprendió que tras la serena fachada del juego infantil se ocultaba una sentencia. La insensibilidad al dolor en las extremidades no era un signo de fortaleza de espíritu. Era un presagio, el primer susurro apenas perceptible de una maldición que en aquellos tiempos era más temible que cualquier guerra. Era el signo de una enfermedad a la que llamaban el dedo de Dios, un castigo por los pecados de los antepasados, una muerte lenta e inexorable en vida. Era la lepra. Aquel caluroso día en Jerusalén, a la sombra de los árboles en flor, una corona invisible de mártir se posó sobre la cabeza de un niño de 9 años, destinado a convertirse en uno de los monarcas más trágicos y grandes de la historia de las cruzadas. Su corta vida, abrazada por el dolor y la gloria, se convertiría en el último destello brillante del ocaso del reino de Jerusalén, y su nombre, Balduino IV, el rey leproso,
quedaría inscrito para siempre en los anales de la historia como un símbolo de una voluntad inquebrantable que desafió a la propia muerte. Esta es su historia, la historia de cómo un joven moribundo salvó todo un reino. Antes de sumergirnos en las peripecias del destino del joven Balduino, es necesario comprender el mundo en el que nació. ¿Qué era el reino de Jerusalén a mediados del siglo XII? No era un estado en el sentido que le damos hoy. Era un espejismo, nacido de una fe fanática, de la codicia y de una valentía desesperada. Una isla del occidente cristiano, del feudalismo franco, incrustada en el corazón de un mundo islámico hostil y poderoso. El reino vivía sobre un volcán, y cada día era una lucha por la supervivencia. Los cimientos de esta asombrosa formación política se sentaron más de 60 años antes del nacimiento de nuestro héroe, en el año 1099, cuando los guerreros de la Primera Cruzada, tras un largo y sangriento asedio, irrumpieron en Jerusalén. Este acontecimiento, celebrado por los cronistas como un triunfo de la fe cristiana, fue al mismo tiempo un acto de monstruosa carnicería cuando las calles de la Ciudad Santa, en palabras del testigo presencial Raimundo de Aguilers, quedaron cubiertas de sangre hasta los tobillos. Sobre esta sangre se fundó el nuevo estado, que los europeos llamaron ultramar. Los primeros gobernantes, Godofredo de Bouillon, que se negó a llevar una corona de oro donde Cristo había llevado una de espinas, y su hermano Balduino I, ya no tan escrupuloso y que aceptó el título real, se enfrentaron a una tarea colosal. Tenían que mantener una delgada franja costera que se extendía desde Beirut en el norte hasta Gaza en el sur, rodeada por todos lados por emiratos y sultanatos que soñaban con lavar la vergüenza de la derrota, y devolver al Quds, la ciudad santa, bajo el estandarte del profeta. La población del reino era una mezcla explosiva. En la cima de la pirámide social se encontraban los francos, descendientes de los cruzados, caballeros, varones, clérigos y mercaderes de Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Eran la minoría gobernante, un puñado de conquistadores que poseían la tierra, los castillos y el poder. Eran catastróficamente pocos. Según las estimaciones más optimistas, el número de francos en los mejores tiempos no superaba los 150.000 en todos los territorios de los estados cruzados, incluyendo el Principado de Antioquía, el Condado de Trípoli y el Condado de Edesa. Debajo de ellos había un conglomerado variopinto de habitantes locales. Eran cristianos orientales, sirios jacobitas, armenios monofisitas, griegos ortodoxos, maronitas. Conservaron su fe, pero se encontraban en una posición subordinada, pagando impuestos a los señores francos. Aún más abajo estaban los musulmanes, árabes y turcos selyúcidas, campesinos y ciudadanos que se encontraron bajo el dominio de los infieles. Se les toleraba, ya que constituían la mayor parte de la población contribuyente y la mano de obra, pero no se confiaba en ellos y pagaban la yizia, un impuesto por el derecho a practicar su fe. También había comunidades de judíos, samaritanos y drusos. Gobernar este caldero multinacional y multiconfesional requería no solo fuerza militar, sino también una diplomacia flexible de la que los francos a menudo carecían. El poderío militar del reino era su talón de Aquiles. La base del ejército era la milicia feudal, que cada varón estaba obligado a proporcionar a la llamada del rey. Se trataba de varios cientos de caballeros pesadamente armados, la élite de la guerra medieval, encerrados en armaduras de acero sobre poderosos corceles de guerra. Les apoyaban sargentos e infantería, reclutada entre los ciudadanos y los colonos libres. Pero esto no era suficiente para controlar las fronteras y, al mismo tiempo, mantener sometida a la población local. Fue por eso que las órdenes militares, los templarios y los hospitalarios jugaron un papel colosal en la defensa de ultramar. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, los templarios,
y la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, los hospitalarios, eran un fenómeno único. Eran monjes y guerreros al mismo tiempo, que hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, pero dedicaban su vida no a la oración en el silencio de un monasterio, sino a la guerra santa contra los infieles. Fueron el primer ejército regular de la historia, subordinado no al rey, sino directamente al Papa de Roma. Sus fortalezas, como el Crac de los Caballeros o Safed, eran las ciudadelas más poderosas del reino. Sus caballeros eran los guerreros más disciplinados, fanáticos y experimentados de Tierra Santa. Eran la columna vertebral de la defensa, pero su independencia y riqueza a menudo los convertían en jugadores peligrosos en la política interna. La economía del reino se sostenía sobre dos pilares: la agricultura y el comercio. Las fértiles tierras de Galilea y la llanura costera producían grano, aceitunas, uvas y caña de azúcar, que para los europeos era una preciosa rareza. Pero la principal fuente de riqueza era el comercio de tránsito. Las ciudades portuarias como Acre, Tiro y Beirut se convirtieron en la puerta de Oriente para Europa. A través de ellas fluían sedas, especias, piedras preciosas y otras mercancías exóticas de las profundidades de Asia. Este comercio estaba controlado por las repúblicas marítimas italianas, Venecia, Génova y Pisa. Proporcionaban la flota para transportar a cruzados y peregrinos, ayudaban en el asedio de las ciudades costeras y, a cambio, recibían barrios enteros en estas ciudades, privilegios comerciales y exención de impuestos. Sus intereses comerciales a menudo entraban en conflicto con los objetivos militares del reino, creando otro nudo de contradicciones. El sistema político era un calco del feudalismo europeo. El rey era considerado el primero entre iguales, pero su poder estaba muy limitado por la alta corte, el consejo de los varones más importantes y el alto clero. Cualquier decisión importante, ya fuera declarar la guerra, firmar la paz, introducir un nuevo impuesto o establecer una regencia, requería su consentimiento. Señores tan poderosos como los príncipes de Galilea o los condes de Jaffa y Ascalón eran gobernantes prácticamente independientes en sus dominios. Este sistema generaba intrigas constantes, luchas por el poder y la influencia sobre el rey, que se agudizaban especialmente en los períodos en que el trono era ocupado por un monarca menor de edad o débil. Este era el mundo en el que, el 13 de noviembre de 1161, nació Balduino, el segundo hijo y primer varón del rey Amalarico I y su esposa Inés de Courtenay. Y este mundo ya se encontraba al borde de grandes convulsiones. La edad de oro del reino, la época de su expansión y relativa estabilidad, llegaba a su fin. En el este surgía una nueva y temible fuerza. Antes de que el destino cargue sobre los hombros de Balduino el peso de la corona y la enfermedad comience a corroer su cuerpo, es necesario examinar de cerca a quienes le dieron la vida. Porque en la historia de sus padres, el rey Amalarico I e Inés de Courtenay, se reflejaban como en un espejo todos los vicios, pasiones y contradicciones de la corte franca de Jerusalén. Su unión, que comenzó como una historia de amor, terminó en un escándalo político y dejó una profunda cicatriz en el futuro del reino. El padre de Balduino, Amalarico, era el segundo hijo del rey Fulco de Anjou y la reina Melisenda. No había nacido para gobernar. Su hermano mayor, también llamado Balduino, Balduino III, era el heredero. Amalarico creció a su sombra, recibiendo en herencia el condado de Jaffa y Ascalón, el feudo más importante de la frontera sur, siempre amenazado por las incursiones desde la fortaleza egipcia de Ascalón. Era todo lo contrario a su hermano. Si Balduino III era un caballero encantador, generoso y a veces frívolo, Amalarico era alto, apuesto, pero reservado, tartamudeaba un poco, era extremadamente curioso. Le encantaba estudiar historia y derecho, pero al mismo tiempo era tacaño y no le hacía ascos a la codicia. Guillermo de Tiro,
que lo conocía bien, escribió que Amalarico se entregaba en exceso a los placeres carnales, pero que era un hábil guerrero y un político previsor. En 1157, Amalarico, entonces aún conde de Jaffa, se casó con Inés de Courtenay. Y esta elección fue, por decirlo menos, controvertida. Inés era hija de Joselino II, el último conde de Edesa. El condado de Edesa, el puesto de avanzada más oriental de los cruzados, había caído en 1144 bajo los ataques del Atabeg de Mosul y Mad al-Din Zengi. Este acontecimiento conmocionó a todo el mundo cristiano y fue la causa de la Segunda Cruzada que, sin embargo, terminó en un fracaso total. La familia Courtenay lo perdió todo, e Inés llegó a Jerusalén sin dote, aunque pertenecía a una de las familias más nobles de ultramar. Era deslumbrantemente bella, inteligente, ambiciosa y absolutamente carente de escrúpulos. Los cronistas que la detestaban abiertamente la describen como una mujer libertina, codiciosa y ávida de poder. Casada con el influyente barón Reinaldo de Marash, pronto enviudó y, según los rumores, no fue fiel a su primer marido. Pero su belleza y su encanto conquistaron el corazón de Amalarico. Se casó con ella, a pesar de que se encontraban en un grado de parentesco inadmisible, ya que tenían un tatarabuelo en común, lo que, según los cánones de la Iglesia, hacía su matrimonio ilegal. Mientras su hermano mayor vivió, se hizo la vista gorda. Inés le dio a Amalarico 2 hijos. En 1160, una hija, Sibila, y un año después, un hijo, Balduino. Todo cambió en 1162. El rey Balduino III, joven y lleno de vigor, murió repentinamente en Beirut. Corrieron siniestros rumores de envenenamiento, aunque la causa más probable fue la disentería. El trono pasó a Amalarico, y de inmediato los enemigos de Inés levantaron la cabeza. La alta corte, la asamblea de los varones del reino, le dio un ultimátum a Amalarico. Lo reconocerían como rey solo con una condición, que anulara su matrimonio con Inés. Las razones de tal odio hacia la nueva reina eran múltiples. Los varones temían el fortalecimiento del clan Courtenay, al que consideraban unos advenedizos. Les indignaba su reputación. El patriarca de Jerusalén, Fulco de Bouillon, insistía en la ilegalidad del matrimonio por consanguinidad. Para Amalarico fue una elección terrible entre el amor y la corona, y eligió la corona. El matrimonio fue anulado. Inés fue apartada de la corte, conservando sin embargo el título de condesa de Jaffa y Ascalón y recibiendo una considerable pensión. Pero la condición más cruel del divorcio se refería a los hijos. Sibila y Balduino fueron reconocidos como herederos legítimos, pero fueron separados de su madre. Balduino, que solo tenía 1 año, se quedó en la corte de su padre al cuidado de nodrizas y tutores. Sibila fue enviada a educarse al convento de San Lázaro en Betania, donde la abadesa era su tía, la princesa Lloveta. Esta temprana separación de su madre, sin duda, dejó una profunda huella en el carácter de Balduino. Creció en una atmósfera de intrigas cortesanas, donde el nombre de su madre o se silenciaba o se pronunciaba con desprecio. Inés, sin embargo, no desapareció de la escena política. Se casó con el poderoso barón Hugo de Ibelín y tras su muerte, con Reinaldo, señor de Sidón. Siguió siendo una figura influyente, tejiendo intrigas, creando su propio partido en la corte y esperando su momento para regresar y ejercer su influencia sobre sus hijos coronados. Amalarico, por su parte, al convertirse en rey, se mostró como un gobernante enérgico y activo. Comprendiendo que la principal amenaza para el reino provenía de Egipto, debilitado por las luchas internas del califato fatimí, emprendió 5 campañas militares en el Valle del Nilo. Su objetivo era o bien conquistar Egipto o convertirlo en vasallo de Jerusalén, creando así una zona de amortiguamiento y obteniendo acceso a sus incalculables riquezas.
Esta aventura egipcia se convirtió en el leitmotiv de todo su reinado. Las campañas fueron costosas, sangrientas y, en última instancia, infructuosas. Agotaron el tesoro y los recursos militares del reino. Además, condujeron a un resultado directamente opuesto al que Amalarico esperaba. En la lucha por Egipto intervino el poderoso gobernante de Siria, el Atabeg Nur al-Din, sucesor de Zengi. Envió a Egipto a su mejor general, un kurdo llamado Shirkuh, junto con su joven y talentoso sobrino, Yusuf ibn Ayyub, destinado a pasar a la historia con el nombre de Salah al-Din o Saladino. En un complejo juego de intrigas y batallas, Saladino finalmente eliminó tanto a los visires fatimíes como a su propio tío, convirtiéndose en el gobernante de facto de Egipto en 1169. Así, en el momento en que Guillermo de Tiro descubrió en el joven Balduino los primeros signos de lepra, la situación geopolítica para el reino de Jerusalén se había vuelto catastrófica. En lugar de un Egipto débil y fragmentado en el sur y un estado sirio en el norte y el este, los francos se encontraron atrapados en una tenaza. Egipto y Siria estaban ahora unidos bajo el gobierno de un solo soberano, Nur al-Din, y su virrey en Egipto era el joven y ambicioso genio Saladino. La espada de la yihad, la guerra santa por la recuperación de Jerusalén, pendía sobre la cabeza de ultramar. Dentro del propio reino tampoco había unidad. La corte estaba desgarrada por facciones. Una, convencionalmente llamada el Partido de los Varones Locales, encabezada por el influyente y sabio Raimundo III, conde de Trípoli, abogaba por una política más flexible, de coexistencia pacífica e incluso de alianzas con algunos gobernantes musulmanes contra un enemigo común. La otra, el Partido de la Corte, estaba compuesta por caballeros recién llegados de Occidente, aventureros ávidos de gloria y botín, así como parientes de la familia real, incluida la activa Inés de Courtenay y su hermano Joselino III, el conde nominal de Edesa. Estos hombres eran partidarios de una agresión sin concesiones, considerando cualquier tratado con los sarracenos como una traición a la fe. En este ambiente creció el joven Balduino. Privado del afecto materno, rodeado de aduladores e intrigantes, observó desde temprana edad la lucha por el poder. Su padre, Amalarico, intentó fortalecer la dinastía casándose por segunda vez con una princesa bizantina, María Comnena, lo que trajo al reino una importante alianza con Constantinopla, pero también creó una nueva línea de sucesión, ya que María dio a luz a una hija, Isabel. El reino era como un barco en un mar tempestuoso, con grietas en el casco, una tripulación desgarrada por las disputas y una flota pirata en el horizonte. Y el capitán de ese barco pronto sería un niño enfermo que no sentía dolor en su mano derecha. La noticia de la enfermedad del príncipe, que Guillermo de Tiro comunicó con gran pesar al rey Amalarico, se convirtió en un secreto de estado de suma importancia. En el siglo XII la lepra no era solo un problema médico, era un estigma social y religioso. Según las creencias del Antiguo Testamento, la lepra era un castigo de Dios por los pecados. A los leprosos se les consideraba impuros, muertos en vida. Se les expulsaba de las ciudades, se les obligaba a llevar ropas especiales y una campanilla para advertir a los sanos de su presencia. La idea de que el heredero del trono, el futuro ungido de Dios y defensor del Santo Sepulcro, llevara esta marca era monstruosa. Esta noticia podría haber socavado los cimientos mismos de la dinastía. Los enemigos del rey, tanto internos como externos, podrían haberla utilizado como prueba de que Dios se había apartado de la casa reinante. Por lo tanto, el diagnóstico se mantuvo en el más estricto secreto. Se convocó a los mejores médicos, tanto francos como árabes, cuyo arte era muy apreciado en esa época. Le prescribieron diversos ungüentos, baños y dietas, pero todo fue en vano. La enfermedad, aunque muy lentamente, progresaba. Sin embargo,
El rey Amalarico tomó una decisión que definió todo el destino futuro no solo de su hijo, sino de todo el reino. No escondió a Balduino en un monasterio remoto, no lo privó de su estatus de heredero. Al contrario, ordenó intensificar su educación, prepararlo para gobernar como si no existiera ninguna enfermedad. Quizás, hasta el último momento, esperó un milagro. O quizás, vislumbró en su hijo esa increíble fuerza de espíritu que ya entonces comenzaba a manifestarse. El tutor de Balduino siguió siendo Guillermo de Tiro, uno de los hombres más cultos de su tiempo. Bajo su dirección, el príncipe estudió latín, historia, las sagradas escrituras y derecho. Guillermo observaba con sorpresa y admiración las asombrosas habilidades de su alumno. Balduino poseía una memoria prodigiosa, una mente analítica aguda y una profunda comprensión de cuestiones políticas complejas. Pasaba horas escuchando las historias de las hazañas de sus antepasados, de la primera cruzada, de las leyes y costumbres del reino. El cronista escribió que aprendía bien y cada día desarrollaba más sus talentos innatos. Era un buen jinete y, como su padre, escuchaba con facilidad y placer los relatos históricos, prefiriéndolos a cualquier otra ocupación. Pero la educación de un rey no podía limitarse a la sabiduría de los libros. La principal virtud de un monarca cruzado era el valor militar. Y aquí Balduino se encontró con un obstáculo aparentemente insuperable. A medida que la enfermedad progresaba, su mano y su pierna derechas perdían sensibilidad y se debilitaban. Para un caballero, cuya vida dependía de su habilidad para manejar la espada y la lanza y para controlar un corcel de guerra, esto equivalía a una sentencia de muerte. Fue en este período cuando comenzó a forjarse su legendario carácter. Balduino se negó a rendirse. Aprendió todo lo que un caballero debía aprender, pero lo hizo de manera diferente. Incapaz de sujetar firmemente las riendas con la mano derecha, aprendió a controlar el caballo únicamente con la fuerza de sus piernas, apretando los flancos del animal con las rodillas con una fuerza que asombraba incluso a los guerreros experimentados. Pasaba horas entrenando en el patio del castillo, perfeccionando esta habilidad hasta que el caballo se convertía en una extensión de su cuerpo, de su voluntad. Con la espada fue más difícil. La mano derecha, el arma principal de un guerrero, le fallaba. No podía asestar con ella golpes fuertes y contundentes, pero lo compensaba con una valentía increíble y un pensamiento táctico. Comprendía que su fuerza no residía en la potencia bruta, sino en su capacidad para dirigir, inspirar, encontrar los puntos débiles en la defensa del enemigo y tomar decisiones fulminantes en el caos de la batalla. Su mente se convirtió en su principal arma. Esta lucha diaria, a cada hora, contra su propio cuerpo forjó su voluntad. Desde niño se acostumbró a soportar el dolor, a ocultar su sufrimiento y a superar la debilidad. Si los niños normales de su edad aprendían a manejar las armas, Balduino aprendía a dominarse a sí mismo. Esta disciplina interna, esta capacidad de someter la carne al espíritu, causaba asombro y respeto entre los rudos varones que lo rodeaban. Veían que este joven de aspecto frágil poseía un núcleo interno de acero templado. El rey Amalarico, observando a su hijo, se convencía cada vez más de lo acertado de su decisión. Lo llevaba consigo a las reuniones de la alta corte, lo presentaba a los varones, lo iniciaba en las sutilezas de la diplomacia y el gobierno. El joven príncipe lo absorbía todo como una esponja. Aprendía a conocer a la gente, a ver los motivos ocultos tras las palabras aduladoras, a comprender los intereses de las distintas facciones. Veía cómo su padre maniobraba entre templarios y hospitalarios, cómo intentaba contener las ambiciones de sus poderosos vasallos y cómo llevaba a cabo un complejo juego diplomático con Bizancio y sus vecinos musulmanes. En 1174, cuando Balduino tenía solo 13 años, ocurrió una tragedia que truncó bruscamente su infancia.
El rey Amalarico, al regresar de una campaña, enfermó de disentería. La enfermedad fue grave. Los médicos se mostraron impotentes. Sintiendo que se acercaba su muerte, Amalarico convocó a la alta corte y proclamó oficialmente a su hijo Balduino heredero del trono. El 11 de julio de 1174, el rey Amalarico I falleció. El reino de Jerusalén quedó en una tensa espera. Al trono debía ascender un niño de 13 años, cuya terrible enfermedad ya no era un secreto para la élite de la nobleza. El enemigo estaba a las puertas, pues unos meses antes de la muerte de Amalarico también había fallecido Nur al-Din, pero su legado, la unión de Siria y Egipto, ya pasaba a manos de un gobernante mucho más temible y decidido, Saladino. El reino, debilitado y desgarrado por las contradicciones, quedaba en manos de un adolescente condenado a una muerte lenta. Parecía que el destino de ultramar estaba sellado. Pocos podían imaginar que sería precisamente este niño enfermo quien regalaría a su reino su última década de gloria y retrasaría su caída a costa de un sufrimiento sobrehumano y una increíble fuerza de voluntad. 4 días después de la muerte de su padre, el 15 de julio de 1174, en el día sagrado del aniversario de la toma de Jerusalén por los cruzados, Balduino, de 13 años, fue coronado en la iglesia del Santo Sepulcro. La ceremonia fue fastuosa y solemne, como correspondía a la ocasión. El patriarca latino de Jerusalén, Amalarico de Nesle, colocó la corona de oro sobre la cabeza del joven. Pero tras el brillo del oro y el brocado, tras los himnos y las oraciones, se ocultaba una profunda inquietud. Los varones, caballeros y prelados, al jurar lealtad a su nuevo soberano, escrutaban su rostro, intentando discernir no tanto los rasgos del futuro gobernante como los signos de la fatal enfermedad. En ese momento la dolencia aún no había desfigurado mucho su rostro. Era alto para su edad, esbelto, con los rasgos finos heredados de su madre y el cabello rubio de su padre. Pero un ojo experto ya podía notar una ligera asimetría, cierta hinchazón en la piel, cambios apenas perceptibles que con el tiempo se convertirían en la aterradora máscara leonina, el signo característico de la forma lepromatosa de la lepra. Dado que el rey era menor de edad, se planteó la cuestión de la regencia, y de inmediato, el nido de víboras de las intrigas cortesanas se agitó con renovada fuerza. El primero en postularse para el cargo de regente, o bailío como se le llamaba en el reino, fue el senescal Miles de Plancy, un varón influyente recién llegado de Francia. Era cercano al difunto rey Amalarico y logró tomar rápidamente las riendas del gobierno. Sin embargo, Miles era un hombre arrogante, codicioso y despreciaba a los varones locales, a quienes consideraba pulainos afeminados. Su arrogancia y sus intentos de consolidar su poder pronto le enemistaron con toda la nobleza de Jerusalén. El líder de la oposición fue Raimundo III, conde de Trípoli. Fue una de las figuras más importantes y controvertidas de la época. Raimundo era miembro de una antigua y poderosa estirpe, bisnieto del famoso Raimundo de Tolosa, uno de los líderes de la Primera Cruzada. Era primo tercero de Balduino y su pariente más cercano por línea masculina. Raimundo era un guerrero experimentado, un diplomático sutil y, algo raro entre los varones francos, hablaba árabe con fluidez. Había pasado casi 10 años en cautiverio musulmán, donde había estudiado bien las costumbres y la mentalidad de sus enemigos. Era partidario de una política pragmática, creyendo que el reino solo podría sobrevivir maniobrando entre los diferentes grupos musulmanes y formando alianzas temporales con ellos. Contaba con el apoyo de la vieja aristocracia, los clanes de Ibelín, Grenier y los señores de Sidón. El conflicto entre Miles de Plancy y Raimundo de Trípoli se intensificó. El joven Balduino, siendo formalmente el rey, era solo un observador de esta lucha de gigantes. Se sentaba en las reuniones de la alta corte,
Escuchaba atentamente las disputas, aprendía y sacaba conclusiones. Veía cómo las ambiciones personales y la sed de poder se anteponían a los intereses del Estado, y esto le enseñó su primera y amarga lección sobre la realeza. El desenlace fue rápido y sangriento. En el otoño de ese mismo año, 1174, Miles de Plancy fue asesinado en Acre. Fue apuñalado en una calle estrecha, y los asesinos nunca fueron encontrados. Aunque no había pruebas directas de la implicación de Raimundo, todos en el reino sabían quién estaba detrás del crimen. El camino hacia la regencia estaba despejado. La alta corte, sin más disputas, confirmó al conde de Trípoli en el cargo de bailío. Comenzó el período de la regencia de Raimundo, que duró 2 años, hasta que Balduino cumplió los 15 años, la mayoría de edad para los reyes de Jerusalén. Raimundo se mostró como un gobernante sabio y prudente. Su principal tarea era asegurar una tregua pacífica para el reino. Comprendía que era un suicidio luchar contra Saladino, quien en ese momento estaba ocupado sometiendo Siria y luchando contra los herederos de Nur al-Din. Por lo tanto, Raimundo firmó una tregua con Saladino. Este paso fue recibido con hostilidad por el partido de la guerra. Cabezas calientes como el caballero aventurero Reinaldo de Chatillon, recientemente liberado del cautiverio, y el maestre de la Orden del Temple, Eudes de Saint-Amand, consideraban cualquier tregua con los infieles una vergüenza y un pecado. Pero Raimundo se mantuvo firme. Para Balduino, estos 2 años fueron una verdadera escuela de gobierno. No fue apartado de los asuntos. Raimundo, a diferencia de Miles, trataba al joven rey con respeto y lo involucraba en la discusión de todos los asuntos importantes. Balduino aprendió el arte de la diplomacia, se adentró en las sutilezas del derecho feudal y estudió estrategia militar. Veía cómo su regente negociaba con los embajadores de Saladino, cómo distribuía las finanzas, cómo resolvía las disputas entre los vasallos. Fue en este período cuando comenzaron las primeras acciones independientes de Balduino. Empezó a formar su propio círculo de personas de confianza. Acercó a su tío materno, Joselino III de Courtenay, quien, a pesar de la dudosa reputación de su hermana Inés, era un hombre leal y devoto. Sentía un gran respeto por su maestro Guillermo de Tiro, a quien nombró primero canciller del reino y luego arzobispo de Tiro. Mantuvo buenas relaciones con el clan de Ibelín, en particular con los hermanos Balduino y Balián, que eran la encarnación del honor y el valor caballerescos. El acontecimiento más importante de este período fue la planificación del futuro matrimonio del rey. El reino necesitaba un heredero como el aire. Pero ¿quién aceptaría casar a su hija con un rey leproso cuyo matrimonio sería sin hijos y cuya estirpe estaba condenada a extinguirse? Esta pregunta atormentaba a todos. Sin embargo, comenzaron las negociaciones para el matrimonio de la hermana de Balduino, Sibila. Ella era la siguiente en la línea de sucesión y su marido podría convertirse en el futuro gobernante. Raimundo y Balduino eligieron para ella a Guillermo de Monferrato, apodado Larga Espada, miembro de una poderosa familia del norte de Italia, emparentada con los reyes de Francia, y los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Este matrimonio debía traer al reino la tan necesaria ayuda de Occidente. En 1176 Balduino cumplió 15 años. La regencia de Raimundo de Trípoli terminó oficialmente. Ahora, el joven, cuyo cuerpo ya mostraba claramente la marca de una enfermedad incurable, debía asumir todo el poder en sus manos debilitadas. Recibió el reino en un estado de frágil paz, pero sabía perfectamente que era solo una calma antes de la tormenta. En el norte, Saladino completaba la unificación de las tierras musulmanas. Su mirada se dirigía cada vez más al sur, hacia Jerusalén. El primer examen real sobre su derecho a llevar la corona no tardaría en llegar.
y Balduino estaba decidido a aprobarlo. Es imposible comprender la grandeza y la tragedia del reinado de Balduino IV sin dirigir la mirada a la figura de su gran antagonista. La historia de su enfrentamiento no es solo un conflicto entre dos religiones o dos estados. Fue un duelo entre dos personalidades extraordinarias, dos mundos encarnados en las figuras del joven rey cristiano, consumido por dentro por la enfermedad, y el maduro sultán musulmán consumido por el fuego de la Guerra Santa. El nombre de este sultán era Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, y para Occidente siempre será Saladino. No era ni árabe ni turco, era un kurdo nacido en 1137 en Tikrit, en una familia perteneciente a un clan de guerreros al servicio de los poderosos turcos selyúcidas. Su padre Ayyub y su tío, Shirkuh, eran hábiles comandantes militares y astutos políticos que servían al temible Atabeg de Mosul y Alepo, Nur al-Din Zangi. En su juventud, Saladino no mostró un interés particular por el arte de la guerra. Era un joven tranquilo y pensativo, que amaba la soledad, estudiaba el Corán y la teología islámica. Parecía destinado a una carrera de erudito o funcionario de la corte. Todo cambió cuando su tío Shirkuh fue enviado por Nur al-Din a Egipto para intervenir en la lucha por el poder en la corte de la decadente dinastía Fatimí. Shirkuh se llevó consigo a su sobrino de 26 años. Fue en Egipto, en el crisol de intrigas y batallas, donde se manifestó el genio oculto de Saladino. Se reveló no solo como un valiente guerrero, sino también como un brillante táctico y, lo que es más importante, un maestro insuperable del juego político. Tras la muerte de Shirkuh en 1169, Saladino, para sorpresa de muchos, heredó su puesto de visir de Egipto. Tenía poco más de 30 años. Actuó con rapidez y decisión. Consolidó su poder, eliminó a la oposición, reorganizó el ejército y la economía. Formalmente seguía siendo vasallo de Nur al-Din, que gobernaba desde Damasco, pero de hecho Egipto, con sus colosales recursos, estaba en sus manos. En 1174, casi simultáneamente a la muerte del rey Amalarico en Jerusalén, murió también el señor de Saladino, Nur al-Din. Este acontecimiento fue un punto de inflexión. El imperio de Nur al-Din, que se extendía desde Mosul hasta Egipto, comenzó a desmoronarse. Su heredero fue declarado su hijo de 11 años, As-Salih, pero el poder real quedó en manos de los emires, cada uno de los cuales intentaba hacerse con un trozo de la herencia del gran Atabeg. Para Saladino había llegado su momento estelar. Vio en este caos una oportunidad brindada por el propio Alá. Se proclamó protector del joven heredero y verdadero continuador de la obra de Nur al-Din, la obra de la yihad contra los francos. Bajo este pretexto plausible movió sus tropas egipcias hacia Siria. En noviembre de 1174 entró sin luchar en Damasco, donde fue aclamado como un libertador. Luego sometió Hama y Homs, solo la poderosa Alepo, donde se había refugiado el joven As-Salih, le opuso una feroz resistencia. Sus adversarios acusaban a Saladino de traición y usurpación, de guerrear no contra los infieles, sino contra los musulmanes creyentes. Pero Saladino no era solo un guerrero, sino también un genio de la propaganda. Se rodeó de teólogos y poetas que lo ensalzaban como un luchador por la fe, un unificador del Islam, enviado por el profeta para liberar Jerusalén. Llevaba una vida ascética, era generoso con sus soldados, justo con sus súbditos e implacable con sus enemigos. Su reputación crecía. Se estaba convirtiendo no solo en otro caudillo, sino en un símbolo del renacimiento islámico. Su maquinaria de guerra era una de las mejores de Oriente. La base de su ejército era la caballería de mamelucos, guerreros esclavos profesionales, en su mayoría de origen túrquico, que eran entrenados en el arte militar desde la infancia. Eran jinetes y arqueros superlativos, capaces de cubrir al enemigo con una nube de flechas y retirarse instantáneamente, evitando el enfrentamiento directo. Se complementaban con milicias tribales kurdas y turcomanas e infantería reclutada entre los ciudadanos. Saladino era un maestro de la guerra de maniobras,
de las incursiones por sorpresa y de los asedios agotadores. Para 1176, cuando el joven Balduino IV asumió plenos poderes en Jerusalén, Saladino ya era el gobernante de facto de Egipto, Damasco y la mayor parte del sur de Siria. Aunque la lucha con otros gobernantes musulmanes en el norte aún continuaba, su estado se había convertido en un imperio poderoso que rodeaba al reino cruzado por el sur y el este. El sultán de Egipto y Siria, como ahora se hacía llamar, acumulaba fuerzas. La tregua firmada con Raimundo de Trípoli era para él solo un respiro temporal, necesario para resolver problemas internos. Su objetivo principal, la obra de toda su vida, era claro e inmutable: la expulsión de los francos de Tierra Santa y la recuperación de Jerusalén. El reino de Jerusalén para Saladino no era un simple estado enemigo, era una espina clavada en el corazón del mundo islámico, un símbolo de humillación. Al-Quds, la tercera ciudad más sagrada del Islam después de la Meca y Medina, estaba en manos de los infieles. La mezquita de Al-Aqsa, desde la cual, según la tradición, el profeta Mahoma ascendió a los cielos, se había convertido en el cuartel general de la Orden del Temple. Recuperar la ciudad era un deber religioso, una obligación sagrada. Balduino y sus consejeros lo sabían perfectamente. Seguían el rápido ascenso de Saladino con creciente inquietud. Sabían que el enfrentamiento era inevitable. La única pregunta era dónde y cuándo el sultán asestaría su golpe. El joven y enfermo rey y su pequeño reino, desgarrado por las disputas, se preparaban para enfrentarse a la fuerza militar más temible que Oriente Próximo había visto en los últimos 100 años. Y al frente de esa fuerza se encontraba un hombre que combinaba los talentos de un general, un estadista y un líder religioso. El enfrentamiento prometía ser épico. El otoño de 1177 pasó a la historia del reino de Jerusalén para siempre. Ese año fue el momento de la verdad para Balduino IV, de 16 años. Fue el año en que tuvo que demostrar no a sus varones ni a sus enemigos, sino a sí mismo, que a pesar de la enfermedad que devoraba su carne, era un verdadero rey, un guerrero y un protector de su pueblo. Los acontecimientos de ese año se desarrollaron con una rapidez caleidoscópica, conduciendo a una de las batallas más increíbles y legendarias de la historia de las cruzadas. Todo comenzó con un plan ambicioso, nacido en las mentes de los estrategas de Jerusalén. Felipe, conde de Flandes, había llegado a Tierra Santa con un gran destacamento de caballeros. En lugar de atacar a Saladino, él, junto con Raimundo de Trípoli y las fuerzas del Principado de Antioquía, decidió atacar las ciudades sirias del norte. Fue un error estratégico. Las fuerzas principales del reino, incluida la mayor parte de los caballeros hospitalarios, se marcharon al norte, dejando las fronteras del sur prácticamente desprotegidas. Saladino no podía dejar pasar tal oportunidad. Consideró que había llegado el momento del golpe decisivo. Reuniendo un ejército enorme, estimado entre 20 y 30.000 guerreros, en su mayoría de la caballería de élite de los mamelucos, invadió el reino desde Egipto. Su plan era simple y audaz: rodear las fortalezas fronterizas como Gaza y Darum, y asestar un golpe directo al corazón del reino, a las murallas de Jerusalén. Sabía que las fuerzas principales de los francos estaban lejos, en el norte, y que frente a él solo había una pequeña guarnición encabezada por un rey niño enfermo. La victoria parecía fácil e inevitable. La noticia de la invasión de Saladino sumió a Jerusalén en el pánico. Parecía que todo estaba perdido, pero fue en ese momento de desesperación cuando el joven Balduino mostró una voluntad de hierro y unas cualidades de liderazgo que asombraron a todos. Se negó a quedarse tras los muros de la capital. Anunció la reunión de todas las fuerzas disponibles para marchar al encuentro del enemigo. Su ejército era ridículamente pequeño en comparación con las hordas de Saladino. Bajo sus estandartes se reunieron solo unos 375 caballeros,
incluidos 80 templarios bajo el mando de su gran maestre, Eudes de Saint-Amand. Se les unieron varios miles de soldados de infantería. En total, las fuerzas de los cruzados apenas superaban los 5 o 6 mil hombres. Era el ejército de David marchando contra Goliat. Entre los caballeros que respondieron a la llamada se encontraban figuras legendarias como los hermanos Balián y Balduino de Ibelín y el tristemente célebre Reinaldo de Chatillon, señor de Transjordania, recién liberado del cautiverio y ávido de batalla. Balduino, cuya salud para entonces ya se había deteriorado considerablemente, insistió en encabezar personalmente el ejército. Cabalgaba, sobreponiéndose al dolor y a la debilidad. Ante el ejército se portaba la reliquia más sagrada del reino, un fragmento de la vera cruz, en la que, según creían, fue crucificado Jesucristo. El obispo de Belén la sostenía en alto sobre las cabezas de los guerreros, y su presencia les infundía una determinación desesperada. El ejército cruzado se dirigió a Ascalón, la última gran fortaleza en el camino de Saladino hacia Jerusalén, y logró entrar en la ciudad justo delante de la vanguardia del ejército musulmán. Saladino, confiado en su abrumadora superioridad, cometió un error fatal. No asedió Ascalón, decidiendo que el miserable destacamento de francos encerrado allí no representaba una amenaza. Dejó solo una pequeña fuerza de contención y él, con el ejército principal, continuó hacia Jerusalén, permitiendo a sus soldados saquear y devastar las aldeas circundantes. Su ejército se extendió en la marcha, perdiendo el orden de batalla. Era precisamente esto lo que esperaba Balduino. No pensaba quedarse sitiado. Realizando una audaz salida, su ejército rompió la débil contención de Saladino y se lanzó en su persecución. Los francos marchaban por la costa mientras que Saladino avanzaba por el interior. El 25 de noviembre de 1177, cerca de la colina de Montgisar, no lejos de la ciudad de Ramla, los cruzados alcanzaron al ejército de Saladino. El ejército musulmán fue tomado por sorpresa. No esperaban un ataque y estaban dispersos, cargados de botín y prisioneros, cuando vieron en el horizonte al pequeño ejército de francos que se acercaba. Al principio no podían creer lo que veían. Pero ya era demasiado tarde. Lo que sucedió a continuación pasó a la leyenda. El joven rey, según los cronistas, desmontó de su caballo y se postró ante el fragmento de la Santa Cruz, implorando a Dios la victoria. Cuando se levantó, su rostro brillaba con determinación. Dio la orden de ataque. El pequeño ejército de los cruzados, como un resorte de acero comprimido, se desplegó y se abalanzó sobre la masa enorme pero desorganizada del enemigo. En la vanguardia, como un ariete, cargaba la caballería templaria revestida de hierro liderada por Eudes de Saint-Amand. Junto a ellos se lanzaron al ataque los caballeros bajo el mando del propio Balduino. La enfermedad pareció abandonarlo aquel día. Luchó como un león, su espada golpeaba a diestra y siniestra, y su presencia inspiraba a los guerreros a hazañas increíbles. El impacto fue de tal fuerza y furia que el enorme ejército de Saladino vaciló y huyó. Los mamelucos, tomados por sorpresa, no tuvieron tiempo de formarse para su táctica favorita de tiro con arco. Se vieron envueltos en un combate cuerpo a cuerpo donde el caballero franco pesadamente armado no tenía rival. Comenzó la masacre. La guardia personal de Saladino, compuesta por 1000 de los mejores mamelucos, fue prácticamente aniquilada. El propio sultán apenas escapó, huyendo del campo de batalla en un rápido camello. La derrota fue total. El ejército de Saladino dejó de existir. 1000 murieron. Muchos cayeron prisioneros. Los restos del otrora temible ejército huyeron en pánico de regreso a Egipto, perseguidos por los beduinos que saqueaban y mataban a los que se retiraban. Saladino regresó a El Cairo con los miserables restos de su guardia. Fue la derrota más aplastante de su carrera militar. Balduino IV y su puñado de héroes regresaron a Jerusalén en triunfo. El rey leproso de 16 años
se convirtió de la noche a la mañana en una leyenda viviente en todo el mundo cristiano. Había logrado lo imposible. Había demostrado que la fuerza del espíritu puede vencer la debilidad de la carne, y que un puñado de valientes que luchan por su fe y su tierra es capaz de derrotar a las hordas incontables de enemigos. La victoria de Montguisard regaló al reino de Jerusalén casi 10 años de paz y seguridad. Saladino quedó fuera de juego durante mucho tiempo. Necesitó años para reconstruir su ejército y su prestigio. Para Balduino fue la cima de su gloria, la hora estelar de su trágica vida. Pero la sombra de la enfermedad no desapareció, y mientras el rey héroe celebraba la victoria, en el nido de víboras de la corte de Jerusalén ya se gestaban nuevas intrigas que resultarían más terribles para el reino que cualquier invasión enemiga. El triunfo de Montguisard, como un brillante relámpago, iluminó el cielo agonizante del reino de Jerusalén, pero no pudo disipar las nubes que se cernían en el horizonte interno. La principal de estas nubes era el problema de la sucesión. Con cada año que pasaba, la enfermedad del rey progresaba, y para todos era evidente que no viviría mucho tiempo y no dejaría un heredero directo. Los ojos de toda la nobleza estaban puestos en su hermana mayor, Sibila. Su mano y el futuro del reino se convirtieron en el principal premio de un cruel juego político que finalmente llevó al Estado al borde del abismo. Sibila era todo lo contrario a su hermano. Si Balduino era juicioso, reservado y ponía el deber por encima de todo, Sibila era apasionada, impulsiva y fácilmente influenciable. Heredó la belleza de su madre, Inés de Courtenay, y también su ambición de poder. Educada en un convento, anhelaba, sin embargo, la vida secular y el poder. Su primer marido, Guillermo Larga Espada de Monferrato, que llegó al reino en 1176, parecía el partido ideal. Era joven, valiente y pertenecía a la más alta aristocracia europea. Pero el destino quiso otra cosa. Pocos meses después de la boda, Guillermo enfermó de malaria y murió, dejando a Sibila embarazada. Poco después, dio a luz a un hijo, al que llamó Balduino en honor a su tío, el rey. Este niño, el futuro Balduino V, se convirtió en el heredero nominal del trono. Pero el reino no necesitaba un heredero infante, sino un hombre fuerte, un rey consorte capaz de liderar el ejército y gobernar el estado tras la inevitable muerte de Balduino IV. La búsqueda de un nuevo marido para Sibila se convirtió en el escenario del enfrentamiento de las facciones cortesanas. El partido de los varones locales, encabezado por Raimundo de Trípoli y los hermanos Ibelín, en particular el poderoso Balduino de Ibelín, señor de Ramla, proponían a sus propios candidatos tratando de evitar que los extranjeros llegaran al poder. Pero el partido de la corte, ahora liderado en la sombra por la madre del rey, Inés de Courtenay, que había regresado a la corte, tenía sus propios planes. Inés y su círculo, que incluía a su hermano Joselino III, al patriarca Heraclio, al maestre del Temple, Gerard de Ridefort, y al odiado Reinaldo de Chatillon, pretendían llevar al poder a un hombre que fuera completamente controlable por ellos. En 1180 llegó a Tierra Santa un joven y apuesto caballero de Poitou, llamado Guido de Lusignan. No poseía ni nobleza, ni riqueza, ni talentos especiales. Su reputación en su tierra natal era dudosa. Había sido desterrado de sus tierras por el asesinato de uno de los nobles del rey Enrique II de Inglaterra. Pero era apuesto, encantador y hermano del condestable del reino, Amalarico de Lusignan. Sibila se enamoró perdidamente del apuesto extranjero. Inés de Courtenay vio en Guido a la marioneta ideal. Ella y su partido comenzaron a promover activamente su candidatura. Balduino IV, cuyo estado empeoraba, se opuso inicialmente a esta unión. Comprendía que Guido de Lusignan era un hombre vacío e insignificante, incapaz de gobernar el reino. Pero se vio sometido a una enorme presión. Su amada hermana le suplicaba, su madre le susurraba consejos al oído, el partido de la corte tejía intrigas,
Además, surgió la amenaza de que Raimundo de Trípoli y sus aliados intentaran dar un golpe de estado y casar a Sibila con su propio candidato, Balduino de Ibelín. Temiendo la división y la guerra civil, agotado por la enfermedad y las intrigas, Balduino cometió el mayor error de su vida. En la Pascua de 1180, dio su consentimiento para el matrimonio de Sibila y Guido de Lusignan. Ese día se convirtió en un día negro para el reino de Jerusalén. Guillermo de Tiro, el sabio tutor del rey, escribió sobre ello con amargura. Muchos, tanto en la corte como fuera de ella, se asombraron de que a una dama tan famosa y noble se le diera por marido un hombre no distinguido ni por su prudencia ni por su valor. Las consecuencias de este matrimonio no se hicieron esperar. Guido de Lusignan, convertido en yerno del rey, mostró su verdadero rostro. Era arrogante, inepto y estaba completamente bajo la influencia de su esposa y de la camarilla de la corte. La división en el reino se profundizó. La vieja aristocracia, encabezada por Raimundo de Trípoli y los Ibelín, despreciaba abiertamente al nuevo favorito y se negaba a obedecerle. El reino se dividió en dos bandos enfrentados. Balduino observaba con horror los frutos de su decisión. Su reino, al que había dedicado su vida, se desmoronaba desde dentro. Intentó maniobrar, reconciliar a las partes enfrentadas, pero sus fuerzas físicas se agotaban. La lepra había pasado a la siguiente etapa. Comenzó a perder la vista, y en sus manos y pies aparecieron úlceras que no cicatrizaban. Ya no podía sentarse firmemente en la silla, y cada vez más a menudo tenía que ser transportado en una litera. En 1182, Saladino, habiendo recuperado sus fuerzas, reanudó las invasiones. Durante una de las campañas, Balduino estaba tan débil que no pudo liderar personalmente el ejército. Se vio obligado a nombrar regente y comandante en jefe a su yerno, Guido de Lusignan, y éste demostró inmediatamente su total incompetencia. Habiendo reunido un enorme ejército de cruzados en las fuentes de Galilea, se enfrentó al ejército de Saladino. Pero en lugar de dar una batalla decisiva, Guido mostró cobardía e indecisión. Permaneció inmóvil durante varios días, permitiendo que Saladino saqueara los alrededores sin impedimentos, y luego se retiró sin luchar. El ejército fue humillado, los varones estaban furiosos. La reputación de Guido quedó destruida. Cuando la noticia de esta vergüenza llegó a Balduino, su ira fue terrible. A pesar de su debilidad, encontró fuerzas para actuar. Destituyó a Guido de la regencia y del mando. Además, intentó obligar a Sibila a divorciarse de él, pero Sibila, obstinada y enamorada, se negó rotundamente. Entonces el rey moribundo dio un paso desesperado. Para evitar que Guido llegara al poder después de su muerte, decidió coronar en vida a su sobrino, el hijo de 5 años de Sibila de su primer matrimonio, Balduino V. En noviembre de 1183, en la iglesia del Santo Sepulcro, tuvo lugar una ceremonia sin precedentes. El débil, ciego y cubierto de úlceras Balduino IV fue llevado al templo en una litera. Ordenó que la litera se colocara junto al trono. A su lado estaba el niño pequeño, su tocayo y heredero. El patriarca colocó la corona sobre la cabeza del niño. Luego, en completo silencio, el propio Balduino IV, reuniendo sus últimas fuerzas, se incorporó en la litera y coronó personalmente a su sobrino con una segunda corona más grande, simbolizando la transferencia del poder. Fue una escena trágica y majestuosa. El león moribundo entregaba su herencia a un cachorro de león rodeado de una manada de chacales. Nombró regente del joven rey a Raimundo de Trípoli, su antiguo oponente pero la única persona en la que ahora podía confiar. Guido de Lusignan fue completamente apartado del poder. Parecía que Balduino, en el último momento, había logrado salvar a su reino de las consecuencias de su propio error. Pero las semillas de la destrucción ya estaban sembradas y estaban destinadas a germinar en una cosecha sangrienta inmediatamente después de su muerte. Hacia finales de 1183,
Parecía que el sufrimiento físico y mental debía haber doblegado finalmente a Balduino IV. Tenía solo 22 años, pero la enfermedad lo había convertido en una ruina. Estaba ciego. Sus extremidades estaban desfiguradas por las úlceras. No podía caminar y apenas se movía con ayuda. Cada movimiento le causaba un dolor atroz que soportaba con el estoicismo forjado por años de sufrimiento. La mayoría de la gente en su estado se habría consumido hace mucho tiempo, encerrada en una habitación oscura esperando la muerte. Pero Balduino estaba hecho de otra pasta. En su cuerpo agonizante ardía el fuego indomable del deber real, y el destino le concedió una última oportunidad para demostrarlo. El enemigo, Saladino, no dormía, viendo las disputas internas en el reino de Jerusalén y la humillante pasividad de Guido de Lusignan. Decidió que había llegado el momento de un nuevo golpe. Esta vez, su objetivo era una de las fortalezas cruzadas más importantes y temibles, el Krak de Moab, o Kerak, situado en Transjordania. Kerak no era un simple castillo, era la clave para controlar las rutas de las caravanas que unían Egipto y Siria. Se cernía sobre el camino por el que no solo se movían los mercaderes, sino también los peregrinos musulmanes que se dirigían a la Meca. Y el dueño de este castillo era el hombre más odiado por Saladino en todo el reino de Jerusalén, Reinaldo de Chatillon. Reinaldo era la encarnación de todo lo que los musulmanes despreciaban en los cruzados. Era pérfido, cruel, codicioso y absolutamente temerario. Había violado repetidamente las treguas, saqueado caravanas, torturado y asesinado a prisioneros. En una ocasión, incluso realizó una audaz incursión hasta las costas del Mar Rojo, amenazando los lugares sagrados del Islam, la Meca y Medina. Saladino había jurado cortarle la cabeza personalmente. En el otoño de 1183, Saladino asedió Kerak. El motivo del ataque era más que fundado. En el castillo se celebraba precisamente una boda. El hijastro de Reinaldo, Hunfredo IV de Torón, se casaba con la hermanastra del rey Balduino, la princesa Isabel, de 11 años. La boda había reunido en Kerak a toda la flor y nata de la nobleza de Transjordania. Saladino esperaba capturarlos a todos y asestar un golpe demoledor al reino. Trajo bajo los muros del castillo un enorme ejército y 9 potentes catapultas de asedio. Comenzó el asalto. Bloques de piedra destrozaban las murallas, los guerreros de Saladino se lanzaban al ataque una y otra vez. Los defensores se defendían desesperadamente, pero sus fuerzas estaban al límite. Se enviaron mensajeros a Jerusalén implorando ayuda. Cuando la noticia del asedio de Kerak llegó a la capital, el rey moribundo tomó una decisión que conmocionó a toda la corte. Anunció que lideraría personalmente el ejército que iba en su auxilio. Todos intentaron disuadirlo. Los médicos decían que no sobreviviría al viaje. Los varones le suplicaban que se quedara, pero la voluntad del rey era inquebrantable. No podía permitir que Saladino capturara Kerak y aniquilara a una de las mejores familias del reino. Comenzó la campaña más asombrosa de la historia de los Estados Cruzados. Balduino IV, ciego, mutilado, incapaz de mantenerse en la silla, fue llevado a la cabeza del ejército en una litera. La imagen de este monarca moribundo, transportado por sus caballeros como una reliquia preciosa y terrible, causaba una impresión imborrable. Era un espectáculo a la vez trágico y majestuoso. La noticia de que el rey leproso, el héroe de Montgisard, lideraba personalmente las tropas, se extendió por todo el reino, y caballeros de todos los feudos acudieron a sus estandartes. Incluso su archienemigo, Raimundo de Trípoli, no dudó en traer su contingente y someterse al mando de su soberano moribundo. El ejército cruzado avanzaba con la mayor velocidad posible. El mero hecho de que Balduino estuviera con ellos infundía a los guerreros una fuerza increíble. No iban simplemente a salvar una fortaleza. Iban por su rey, que encarnaba la idea misma del sacrificio y el deber. Saladino, al enterarse de la aproximación del ejército franco liderado por un rey en litera, quedó asombrado. Recordaba perfectamente la catástrofe de Montgisard
y no quería arriesgarse a otra batalla contra este adversario impredecible y desesperadamente valiente. La moral de su propio ejército estaba minada por la tenaz resistencia de los defensores de Kerak. La aproximación de Balduino, cuyo nombre ya estaba envuelto en leyendas, fue la gota que colmó el vaso. Sin esperar la llegada de las fuerzas principales de los cruzados, Saladino ordenó levantar el asedio y retirarse. Cuando el ejército de Balduino llegó a Kerak, solo encontró un campamento vacío y las huellas de una huida apresurada del enemigo. La fortaleza estaba a salvo. Balduino ni siquiera pudo recibir personalmente el agradecimiento de las personas a las que había salvado. Estaba tan débil que no podía abandonar su litera, pero había cumplido con su deber. Por última vez, le había demostrado a Saladino y al mundo entero que, mientras él viviera, el reino de Jerusalén no sería conquistado. Había demostrado que la verdadera fuerza de un rey no reside en la salud física, sino en la entereza de espíritu. Esta campaña en Litera fue su canto del cisne, su última gran hazaña. Al regresar a Jerusalén, quedó postrado definitivamente. Las fuerzas lo abandonaron. Dio sus últimas órdenes, confirmando la regencia de Raimundo de Trípoli y asegurando la protección de su joven sobrino y heredero. Su viaje terrenal llegaba a su fin. Había hecho todo lo que pudo, e incluso más. Ahora, el destino de su reino pasaba a otras manos, mucho menos fiables. El regreso de las murallas de Kerak fue para Balduino IV un regreso al mundo de las sombras. El último estallido de energía, el último triunfo de la voluntad, agotó sus fuerzas vitales hasta el fondo. Ahora no solo estaba enfermo, se estaba muriendo. La lepra había entrado en su fase final, la más terrible. Había destruido por completo su sistema nervioso, convirtiendo su cuerpo en una masa inmóvil y desfigurada. No podía moverse, estaba ciego y prácticamente había perdido la capacidad de hablar. Yacía en sus aposentos en el palacio de Jerusalén, como una momia antigua, vivo solo gracias a una conciencia inextinguible, atrapada en la prisión de una carne en descomposición. Pero incluso en este estado, su mente permanecía clara y aguda. Comprendía que su partida sería la señal para el comienzo de una nueva y aún más encarnizada lucha por el poder. Y utilizó los últimos meses de su vida para intentar construir una barrera que protegiera su reino después de su muerte. Fue su testamento político, un último intento desesperado por salvar la obra de toda su vida. Su principal preocupación era el destino del joven rey Balduino V, su sobrino y heredero. El niño tenía solo 6 años, era frágil y enfermizo. Balduino IV sabía que dejarlo solo en manos de parientes ambiciosos significaba condenarlo a la muerte, a él y al reino. Una y otra vez convocó a la alta corte a su lecho de muerte. Los varones y prelados se reunían en sus aposentos, donde flotaba un pesado olor a medicamentos y descomposición, y escuchaban la voluntad de su monarca, que expresaba a través de personas de confianza, la mayoría de las veces a través de su fiel canciller, el arzobispo Guillermo de Tiro. Sus decisiones estaban dictadas por un realismo severo, libre de cualquier simpatía personal. Apartó definitiva e irrevocablemente de cualquier pretensión de poder a su yerno, Guido de Lusignan, a quien despreciaba por su cobardía e ineptitud. También comprendía que no podía confiar plenamente en su hermana Sibila, conociendo su amor ilimitado por Guido y su propia ambición de poder. Por lo tanto, creó un complejo sistema de pesos y contrapesos. Raimundo III, conde de Trípoli, fue confirmado oficialmente como regente del reino durante la minoría de edad de Balduino V. Era la elección más lógica. Raimundo era el varón más poderoso, el político y general más experimentado y, no menos importante, sus aspiraciones al poder personal se veían equilibradas por su adhesión a los intereses del reino tal como él los entendía. Pero para limitar el poder del propio Raimundo y evitar que se convirtiera en un dictador único, Balduino IV introdujo en el Consejo de Regencia a su tío,
Joselino III de Courtenay. Joselino, aunque hermano de la odiada Inés, siempre se había mantenido personalmente leal a Balduino. Debía convertirse en los ojos y oídos de la corona, equilibrando la influencia del conde de Trípoli. Las fortalezas y castillos del reino, su poderío militar, fueron puestos bajo el control de las órdenes militares, los templarios y los hospitalarios. Fue una medida sabia, ya que las órdenes no estaban directamente subordinadas al regente, por lo que podían convertirse en una fuerza independiente capaz de prevenir cualquier intento de usurpación del poder. La disposición más visionaria e inusual de su testamento se refería al futuro. Balduino IV estipuló que si el joven Balduino V moría antes de alcanzar la mayoría de edad, la cuestión de la sucesión no sería decidida por los varones locales, sino por un tribunal de arbitraje de los monarcas más poderosos del mundo cristiano, el Papa, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el rey de Inglaterra y el rey de Francia. Hasta su decisión, la regencia debía continuar en manos de Raimundo de Trípoli. Con esta cláusula, Balduino intentaba matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, le quitaba el terreno a Sibila y a Guido de Lusignan, privándolos del derecho automático al trono. En segundo lugar, intentaba involucrar a los monarcas occidentales en el destino de Tierra Santa, obligarlos a asumir la responsabilidad de su futuro. Comprendía que sin una ayuda masiva de Occidente, el reino estaba condenado, y este tecnicismo legal era una forma de provocar esa ayuda. En sus asuntos personales también mostró nobleza. Perdonó a todos sus enemigos, cuidó de sus sirvientes y dotó generosamente a iglesias y monasterios. Se preparó para la muerte como había vivido, con dignidad, coraje y pensando en su reino. En el invierno de 1185, su estado se volvió crítico. La agonía fue larga y dolorosa. El 16 de marzo de 1185, a la edad de 24 años, Balduino IV, el rey leproso, defensor de Jerusalén y vencedor de Montgisard, falleció. Su muerte no fue una sorpresa, pero aún así sumió al reino en el luto. Incluso sus enemigos reconocían su grandeza. Fue enterrado con todos los honores reales en la iglesia del Santo Sepulcro junto a su padre y otros reyes cruzados. Una era había terminado. Se había ido la última gran figura del reino de Jerusalén, un hombre que durante 11 años había contenido la desintegración con su espíritu y había retrasado lo inevitable. Dejó tras de sí una estructura de poder cuidadosamente construida pero frágil. Hizo todo lo humanamente posible para asegurar la paz y la estabilidad, pero no pudo cambiar la naturaleza de las personas. La sed de poder, las ambiciones personales, la estupidez y la traición, todas las fuerzas contra las que había luchado toda su vida, no desaparecieron. Solo se agazaparon, esperando que el cuerpo del gran rey se enfriara para aferrarse con renovada fuerza a su legado y destrozarlo. La vela se había consumido y la oscuridad descendía sobre el reino. La muerte de Balduino IV fue la piedra que desencadenó la avalancha. Su cuidadosamente construido sistema de pesos y contrapesos duró un tiempo dolorosamente corto. Se hizo añicos contra los arrecifes de las pasiones humanas y las ambiciones políticas. Los acontecimientos posteriores se desarrollaron con la velocidad de una tragedia griega, donde cada paso de los héroes, dictado por el destino y sus propios vicios, conducía inexorablemente a la catástrofe. Al trono, tal como había dispuesto Balduino, ascendió su sobrino, Balduino V, de 7 años. El regente fue Raimundo de Trípoli. Continuó la política de su predecesor, firmando una nueva tregua de 4 años con Saladino. El reino necesitaba desesperadamente un respiro, y Raimundo lo sabía. Pero el partido de la corte, ahora liderado por la madre del joven rey Sibila y su marido Guido de Lusignan, solo se agazapó a la espera de su momento. Ese momento llegó en el verano de 1186. El pequeño rey Balduino V, que siempre había sido un niño enfermizo, falleció en Acre.
tenía solo 8 años. La causa de su muerte sigue siendo objeto de debate. Circularon rumores de envenenamiento, pero lo más probable es que muriera por causas naturales. Con su muerte, el testamento de Balduino IV entraba en pleno vigor. La regencia debía permanecer en manos de Raimundo de Trípoli hasta que los monarcas de Europa decidieran a quién entregar la corona, a Sibila o a su hermanastra Isabel. Pero Sibila y sus partidarios no pensaban esperar. Dieron un golpe de estado. Mientras Raimundo se encontraba en sus dominios del norte, Joselino III, el tío de Sibila, lo sacó de Jerusalén con engaños. Sibila, con el apoyo del maestre del Temple, Gerard de Ridefort, el patriarca Heraclio y Reinaldo de Chatillon, tomó el poder en la capital, se proclamó reina. La alta corte, sin embargo, aceptó coronarla solo con la condición de que se divorciara del odiado Guido de Lusignan, prometiéndole que, tras la coronación, podría elegir ella misma a un nuevo marido. Sibila aceptó públicamente. Durante la ceremonia en la iglesia del Santo Sepulcro, el patriarca Heraclio le colocó la corona en la cabeza. Luego le tendió una segunda corona para que se la entregara al nuevo rey que eligiera. Y en ese momento Sibila tomó su fatídica decisión. Llamó a Guido de Lusignan y diciendo, a quien Dios ha unido, que no lo separe el hombre, le colocó la corona en la cabeza. Así, un aventurero insignificante e inepto se convirtió en rey de Jerusalén. Los varones leales a Raimundo y a los preceptos de Balduino IV se enfurecieron, pero se encontraron impotentes. El reino se dividió definitivamente. Raimundo de Trípoli, en señal de protesta, se marchó a sus dominios e incluso firmó una paz por separado con Saladino. El nuevo rey Guido y su principal secuaz, Reinaldo de Chatillon, comenzaron inmediatamente a aplicar su política agresiva. A finales de 1186, Reinaldo, en violación de todas las treguas, atacó una rica caravana musulmana que viajaba de El Cairo a Damasco. Capturó un enorme botín y tomó prisioneros a muchos nobles, incluida, según algunas fuentes, la propia hermana de Saladino. Esta fue la gota que colmó el vaso. Saladino exigió la liberación de los prisioneros y la devolución de lo saqueado. Guido de Lusignan quizás hubiera querido resolver el asunto pacíficamente, pero no pudo o no quiso obligar a su vasallo Reinaldo a obedecer. Entonces Saladino juró que la yihad se reanudaría y que esta vez no se detendría hasta tomar Jerusalén. En la primavera de 1187, Saladino reunió el ejército más grande que el mundo musulmán había presentado jamás. El rey Guido, a su vez, declaró la movilización general. Reunió todas las fuerzas del reino, todos los caballeros, todos los guerreros de las órdenes, toda la infantería. Incluso Raimundo de Trípoli, viendo el peligro mortal, se reconcilió con el rey y trajo sus contingentes. 2 enormes ejércitos se encontraron en Galilea. El 4 de julio de 1187 tuvo lugar la batalla de Hattin. Debido a una serie de errores tácticos catastróficos cometidos por el rey Guido, el enorme ejército de los cruzados fue conducido a un desierto sin agua, rodeado y completamente aniquilado. Fue el peor desastre militar de la historia de ultramar. Cayeron prisioneros el propio rey Guido, el maestre del Temple, Gerard de Ridefort, Reinaldo de Chatillon y cientos de otros nobles varones. Saladino cumplió su juramento, decapitó personalmente a Reinaldo de Chatillon. Después de Hattin, el reino quedó indefenso. Una tras otra, las ciudades y los castillos se rindieron a Saladino. El 2 de octubre de 1187, tras un breve asedio, Jerusalén, que había estado en manos cristianas durante 88 años, capituló. El sueño de Balduino IV, la causa por la que había entregado su vida mutilada, se derrumbó en polvo apenas 2 años y medio después de su muerte. Entonces, ¿cuál es el legado del rey leproso? Si se juzga por el resultado final, su reinado podría considerarse un trágico fracaso. No pudo evitar la división interna, no pudo asegurar un futuro estable y su reino cayó casi inmediatamente después de su partida.
pero tal evaluación sería superficial e injusta. El legado de Balduino IV reside en otro plano. Es un símbolo de que el espíritu humano, la voluntad y el sentido del deber pueden ser más fuertes que cualquier dolencia física y cualquier sufrimiento. En una época en que la fuerza física y el valor militar eran las principales virtudes de un monarca, él gobernó siendo un lisiado y venció estando al borde de la muerte. Durante 11 años, sostuvo sobre sus frágiles hombros todo el edificio del reino de Jerusalén. Contuvo las fuerzas centrífugas internas y repelió al gobernante más poderoso del mundo islámico desde el exterior. Mientras él vivió, Saladino no pudo lograr un éxito decisivo. Mientras él vivió, Jerusalén siguió siendo cristiana. Regaló a su reino toda una década de vida, una década que no debería haber tenido. Su tragedia reside en que fue el último. Después de él, ya no hubo nadie que combinara la sangre real, la sabiduría política y una voluntad inquebrantable. Las personas que le sucedieron resultaron ser insignificantes y en un abrir y cerrar de ojos dilapidaron todo lo que él había conservado con tanto esfuerzo. La historia de Balduino IV no es una historia de éxito. Es una historia de una resistencia grande y trágica al destino. Es el relato de un niño que se convirtió en rey, de un rey que se convirtió en mártir y de un mártir que se convirtió en leyenda. Una leyenda de cómo una vela agonizante en la hora más oscura puede brillar más que el sol de mediodía antes de apagarse definitivamente, dejando tras de sí el recuerdo eterno de su luz celestial, casi imposible.